creo que sin más preámbulos vamos a la palabra de esta noche que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Todavía estamos dentro de la serie que hemos estado compartiendo cada viernes, la serie llamada Una vida balanceada. Y hemos estado hablando de muchos temas. Creo que esto va a ser una serie que se va a tomar algunas otras 5, 8, 10, no sé, enseñanza, porque es una serie muy abierta, es una serie que nos permite hablar de tantas cosas y de encontrar balance cuando nos vamos a un extremo o al otro. La palabra de Dios es sabia en ese sentido, nos da balance para no, cuando el Señor nos corrige alguna área de nuestro corazón, no nos vayamos, ¿verdad? Como dice el viejo dicho, así como el borracho queriéndose montar en el caballo, que cuando se quiere subir se cae del otro lado. Así que queremos tener un balance en lo que caminamos con nuestro Señor para no ser irreverentes y también para crecer y madurar. Así que yo voy a compartir en esta noche un tema que se va a titular Desbalance acerca de las bendiciones de Dios. Desbalance acerca de las bendiciones de Dios. Yo quiero leer un texto en Santiago 1, versículo 9. Si usted me acompaña, por favor. Santiago 1, versículo 9. Santiago 1, verso 9. Vamos allá, vamos a leer este texto. En este tema que vamos a estar en esta noche compartiendo, queremos encontrar un balance en nuestra perspectiva en las bendiciones de Dios. Como cristianos tenemos que entender el orden de las bendiciones de Dios, porque creo que todos queremos bendiciones. No conozco una sola persona que si le preguntamos que si quiere la bendición de Dios, obviamente va a decir que sí. Por ejemplo, nosotros, en el caso mío como pastor, llega mucha gente a la iglesia que no quiere nada con Dios, pero sí quiere las bendiciones de Dios. Y nosotros, por ejemplo, tratamos de un caso que vemos muy a menudo es cuando los padres quieren presentar a los niños y de repente llega gente que no conoce del Señor, no quiere nada con el Señor, y como anteriormente había comentado una historia de una señora que quería la sanidad de Dios, pero claramente me dijo, no me interesa la salvación de Dios, no quiero nada con Dios. Y así llegan personas a la iglesia pensando que lo que hacemos de manera ceremonial es algo mágico que trae una bendición automáticamente, ya sea si presentamos a un niño, ¿verdad? Ya los padres creen que porque presentaron un niño al Señor, ya por eso, ¿verdad? No se van a enfermar, no le va a pasar nada, y ignoran que no significa, ¿verdad? Que le va a caer la bendición de Dios en ese sentido. La palabra nos dice claramente que así como el matrimonio, presentar a los niños, el bautizo, son ceremonias que hacemos por fe, pero es un compromiso con Dios. Primeramente nosotros comprometiéndonos con su palabra y segundo confiando en que al nosotros obedecer su palabra recibiremos el beneficio y las bendiciones que Dios promete en su palabra. Primero viene la obediencia y luego podemos, por así decirlo, exigir las bendiciones. Bueno, antes de entrar en este tema, vamos a estar leyendo un verso bíblico en Santiago 1, pero quiero hacer una introducción para que tengamos un sentido de dirección y de plataforma de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Cuando pensaba en el tema y también cuando lo desarrollaba, meditaba de que al pensar de manera rápida, ¿verdad? Sin ahondar mucho en lo que es la historia de la iglesia desde el tiempo de Jesús hasta hoy, si leemos las historias, si leemos la biografía de los mártires, si vemos el hilo que trae la iglesia desde la cruz hasta hoy, nos vamos a dar cuenta que el verdadero evangelio, el evangelio sano de salvación en Jesucristo, no tiene un enfoque directo en recibir bendiciones temporales. Los cristianos fieles que vemos tanto en la Biblia como a través de la historia, que han mantenido un testimonio firme, limpio, siempre que se habla de alguien que tiene un buen testimonio, siempre sobresale o resalta el amor de esa persona directamente a Cristo, ¿verdad? Cuando se habla de alguien, mujer o hombre, que tenga buen testimonio, decimos, es una persona que ama a Jesús.
Nunca hemos escuchado un buen testimonio de alguien que dice, oh, ese cristiano es buen cristiano porque ama las bendiciones terrenales o las bendiciones que Dios da. Y en los últimos años, podemos decir, siempre ha existido lo que es la filtración del evangelio torcido en la iglesia, siempre ha habido falso. La palabra nos dice que así como hubieron falsos maestros antes, así también en este tiempo se van a introducir trayendo falsas doctrinas. Pero si miramos bien de manera detallada cómo ha sido toda la iglesia, estamos viviendo en tiempo donde el evangelio se está desvaneciendo en lo que es la esencia del sentido evangelístico. Es decir, la predicación de hoy en su gran mayoría, obviamente no todos, el mensaje va dirigido al beneficio terrenal del oyente, al beneficio, entre comillas, bendición material, a la sanidad física del cuerpo, y todo el mensaje se centra nada más en eso. Ahora, hemos dicho cantidades de veces como casa de oración, como pastor de esta iglesia, no estamos en contra de tener cosas materiales, siempre estamos atacando, enfrentando y confrontando el materialismo, o estamos siempre trayendo las enseñanzas al corazón que ama más las cosas de esta vida y esta tierra que a Dios. Ese es nuestro propósito en esas enseñanzas, no de condenar que si tienes un carro, una casa, un celular, estás en pecado, no. Estamos hablando de la inclinación hacia las cosas materiales antes que a Dios, o poniéndola por encima de Dios. Entonces, como todos sabemos que las bendiciones de Dios son buenas, todos sabemos eso, tenemos que entender que hay dos tipos de bendiciones que vamos a estar viendo. Hay dos tipos de bendiciones que vienen de Dios. Entonces, una de estas dos bendiciones es más importante y tiene mayor prioridad que la otra. En el momento que ponemos una de estas dos en lugar que no corresponde, nos encontramos en problemas. Entonces, las predicaciones que se están viendo, popularmente hablando, son las enseñanzas que traen beneficio terrenal, que traen posición terrenal o material, o todo lo que es temporal y pasajero. Y no le damos, por así decir, un sobreénfasis al mensaje de salvación, y por eso mucha gente va a la iglesia, ¿verdad?, buscando lo suyo y no a Cristo. Entonces, nosotros, en el caso mío como pastor, yo estoy comprometido con predicar el evangelio para salvación. Como siempre he dicho, no condenamos lo material. Yo tengo cosas materiales, todo lo que nos rodea es material, pero el énfasis, lo más importante, la prioridad en sí no es lo material. Ahora vamos a estar viendo textos en la Biblia que nos van a dar una lógica espiritual, es decir, un entendimiento para entender esto que estoy compartiendo. Vamos a leer Santiago 1, el versículo 9 hasta el verso 11. Fíjense esto que dice Santiago. Este texto siempre me ha llamado la atención porque tiene mucha sabiduría. Fíjense. Dice, el hermano que es de humilde condición, en otras palabras, los cristianos pobres, financieramente hablando o económicamente hablando, dice, el hermano que es de humilde condición, todo cristiano que sea pobre en el sentido de bienes materiales, dice, gloríese, alábese o exáltese, dice el texto, alábese en su exaltación. En otras palabras, que aquí la palabra gloriarse es alegrarse por algo con la vida. Eso significa alégrese en que va a ser exaltado por Dios, es la idea. Pero dice el verso 10, fíjense lo que dice, pero el que es rico, hay un contraste entre un pobre y un rico, dice el que es rico en su humillación, es decir, el rico, el pobre, alégrese, aún siendo pobre, de que Dios lo va a exaltar. Y el rico, alégrese de que Dios lo va a humillar. Pues, ¿qué significa esto? Fíjense lo que dice el verso 11. Porque cuando sale el sol, leí más, me adelanté, porque él, aquí el rico, pasará como la flor de la hierba, es decir, sus riquezas que tiene son pasajeras, son temporales, eso es lo que está diciendo. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, quiero que noten que lo único que el Señor está haciendo es
poniendo a estos dos en un nivel medio. El pobre es exaltado por Dios por ser pobre y el rico es humillado por Dios por ser rico. Pero esta humillación del rico no significa que lo va a hacer menos que nada, sino que lo va a poner a los dos a un nivel medio, para que ni el pobre se queje de su pobreza ni el rico se jacte de sus riquezas. Y por eso ahí lo único que prevalece a igualdad es que tanto el rico como el pobre tiene que tener el carácter de Cristo, que teniendo mucho, teniendo poco, puedan ser humildes. Así como Pablo dice, sé vivir en abundancia, también sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese texto de Pablo en Filipenses 3:14, un texto muy famoso pero muy mal interpretado, se deja el contexto afuera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En los versos anteriores, Pablo está hablando de que por la capacidad del Espíritu Santo que Dios le da, si tiene mucho dinero, no se sale de sus casillas, no se sale de su orden, no se hace arrogante, sino se mantiene humilde cuando tiene mucho. Hay quienes no pueden tener mucho dinero porque se pierden el balance de la vida cristiana. Dice Pablo, yo sé vivir en abundancia. Dice, lo puedo porque Cristo me capacita. Pero también sé vivir en escasez. Y aquí está hablando Pablo de que tanto tenga mucho o tenga poco, su carácter, su relación con Dios no cambia. Ahora, se dan cuenta que en este caso, en sí, escuchen bien, en sí esencialmente las bendiciones de Dios no son las cosas materiales, las cosas que podemos ver o tocar. En sí no son en sí la bendición de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Efesios 1. Efesios 1, versículo 13. Aunque nosotros escuchemos esta enseñanza, escúcheme bien, y podamos decir amén, y sí, el pastor tiene razón y la palabra de Dios dice la verdad, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque hemos sido adoctrinados con esta enseñanza que aunque aquí en la mente estemos de acuerdo, cambiar la convicción de no mirar las cosas materiales como la bendición toma tiempo. Entonces, no seamos muy prontos en pensar que al escuchar este mensaje ya vamos a salir de aquí cambiados. No, esto es algo que tiene que ser vencido, derribado por el poder del Espíritu Santo, porque lo que es la perspectiva o las convicciones no cambian así tan rápido o tan fácil. Solamente el poder de Dios cambia esto. Por eso es que Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación, el cambio de vuestro entendimiento. Renovaos. Entonces, al cambiar nuestra manera de ver las cosas, progresivamente el Espíritu nos ayuda en obediencia a cambiar el corazón. Efesios 1, verso 3. Acompáñenme allí. Aquí Pablo, hablando a los Efesios, iniciando esta carta, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra, bendición espiritual en los lugares celestiales, está hablando que en el ámbito espiritual Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todo absolutamente. Y es decir, podemos decir, un cristiano es verdaderamente rico porque ha recibido las riquezas que Colosenses dice, el misterio de las riquezas que Dios nos ha dado. Digo misterio porque es espiritual. Segunda de Pedro dice, todo conforme a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Entonces, aquí dice Efesios, sigo leyendo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Aquí Él, cuando habla de Él es Cristo, pero cuando dice que nos escogió, está hablando de la iglesia en general, todo aquel que iba a creer en Cristo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, la prioridad aquí, cuando hablamos de bendición, vuelvo y repito, no son las cosas materiales, terrenales y pasajeras. Miren, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de algo muy importante acerca de la expresión la bendición de Dios. Miren, la bendición de Dios no tiene el sentido ni el significado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En los dos tienen un sentido, aunque en esencia el mismo, pero el pueblo, por cuanto el propósito de Dios era llevarlos a Cristo,
El Antiguo Testamento tiene otra perspectiva acerca de bendiciones de Dios. Por ejemplo, nosotros como humanos que somos caídos y limitados, tenemos una mente incapaz de entender la grandeza de Dios y su propósito. Tendemos a comparar o a relacionar las bendiciones de Dios con cosas terrenales. Cuando pensamos en, oh, Dios ha bendecido mucho a esa persona, pero si vemos que esa persona es pobre financieramente hablando, pobre en posesiones materiales, la reacción natural es, ¿cómo que ha sido bendecida si no tiene ni una casita? Por ejemplo. Y se nos olvida lo que dice Efesios, fuimos bendecidos con las bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestiales, en la región espiritual, en lo más adentro de nuestro corazón, donde está el Espíritu Santo en cada creyente, ahí nos bendijo el Señor. Miren lo que dice Salomón en Proverbios 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, verso 22. Aquí el sabio Salomón dice algo que todos debemos de tomar muy en cuenta. Salomón dice aquí, la bendición de Jehová es la que enriquece. Dice, y no añade tristeza con ella. Ahora, vamos a suponer que un carro, ¿verdad? Muchos anhelarían tener un carro, ¿verdad? Que no tiene nada de malo. Pero vamos a decir que alguien anhela un carro y dice, wow, Dios, cómprame un carro, Señor, regálame un carro. Y el Señor le regala el carro. Este texto que leímos dice que Dios es el que da la bendición que enriquece y dice, y no trae tristeza con ella. Fíjense, no añade tristeza. Es decir, lo que Dios da en bendición no trae tristeza. Ahora, ese carro lo podemos usar de dos maneras. Podemos disfrutarlo, podemos glorificar a Dios por regalarnos ese carro. Pero nunca debemos permitir que ese carro cambie nuestra relación con Dios si Dios nos niega o nos da ese carro. Esa es la idea. Porque sabemos que el carro es pasajero, el carro te lo van a chocar o te lo pueden robar, etc. Entonces, si nuestra relación con Dios está ligada a los regalos terrenales de Dios, nos encontramos con un conflicto aquí, porque esa no es la bendición de Dios. Eso es una bendición de Dios, pero no es la bendición. Cuando yo digo una bendición, a diferencia de la bendición, estoy hablando aquí en concepto esencial. Por ejemplo, Jesús nos va a ayudar a ver algunos textos aquí de algo que Jesús dice de ese orden. Lo que estamos aquí tratando de diferenciar y encontrar un balance es que tenemos que tener algunas cosas, como Pablo dice, algunos de los que están casados como si no estuvieran casados, ¿verdad? Algunos de los que tienen como que no tienen, ¿verdad? Dice Pablo, y suena como misterioso eso que él dice, pero está diciendo que vivamos desaferrados de las cosas, que la disfrutemos, que la cuidemos, que la anhelemos, pero que no nos abracemos tanto a ella como la historia del hombre con el cinturón de oro, que luego se le hundió el barco y el cinturón de oro lo estaba ahogando y no lo quiso soltar y lo ahogó. Esa es la idea. Aquí el sabio Salomón dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si traducimos la palabra bendición en un concepto humano, sería muy obvio que pensar que las bendiciones son los bienes materiales, el éxito terrenal, el bienestar del cuerpo físico y la fama en el mundo. A eso le llaman mucho la bendición o lo más importante o la bendición más grande que podemos adquirir. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 2, vamos a leer al sabio Salomón, que no solamente fue sabio, sino que Salomón fue uno de los hombres en toda la historia de la vida que experimentó lo que significa vivir de manera material, en posesiones, en conocimiento, en experiencia, todo lo que el hombre puede anhelar, y una mujer también. O sea, aquí Salomón escribe la carta de Eclesiastés y le podemos llamar una carta irónica. Es un libro escrito con ironías. ¿Qué es una ironía? Que vemos a Salomón en un momento teniendo todas estas posesiones de parte de Dios, pero luego escribe este libro de Eclesiastés hablando de que todo lo que él tenía, lo que tanto el ser humano anhela tener,
él termina cada capítulo diciendo, y luego vi que era aflicción de espíritu y era vanidad. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y así termina cada capítulo. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y sin provecho. Esas tres frases la usa Salomón. Pero nos damos cuenta aquí, iniciando este capítulo 2 de Eclesiastés, vamos a leer capítulo 2, verso 1. Fíjense lo que dice, lean conmigo. Dice, dije yo en mi corazón, aquí hablando Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora. Aquí Salomón está hablando con él mismo, así como los salmistas, ¿verdad? De momento dicen, alma mía, bendice a Jehová. ¿Verdad? Es como hablar con tu propia conciencia, como el rico necio que dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado, y comienza a hablar consigo mismo. Dice, ven ahora, te probaré con alegría, aquí hablando Salomón, y gozarás de bienes, obviamente materiales. Dice, mas he aquí esto también era vanidad. Dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué te sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Dice el verso 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, implanté en ellos árboles de todo fruto. Dice, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Verso 7, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Dice, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que se desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón, dice, gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Parece faena, primo de afán, ¿verdad? Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, como termina diciendo, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cómo es posible que lo que tanto el ser humano anhela, todos, por así decir de manera general, van detrás de las cosas materiales, van detrás de las cosas que traen lujo, comodidad, todo lo que es tangible, dinero, la fama, el éxito, la gloria de los hombres, el aplauso, la apariencia vanidosa, etcétera? Nos damos cuenta que Salomón termina en cada capítulo con una queja. Así como el joven rico tenía muchas posesiones, Jesús le iba a dar las riquezas. Dice, dale tus riquezas a los pobres, sígueme y tendrás riquezas en el cielo. Ahora bien, aquí Salomón utiliza tres palabras que vamos a estar viendo. Fue el mismo Salomón, no olvidemos, que escribió, la bendición de Dios es la que enriquece y no trae consigo tristeza. Miren, tres palabras que vemos al final del texto en el verso 11. Vanidad, aflicción, sin provecho. Vanidad, aflicción, sin provecho. La palabra vanidad significa en el hebreo, en este caso por cuanto leímos el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, significa vacío. Eso significa vanidad, significa insatisfacción, significa ídolo, significa sin valor, significa sin beneficio y muchas otras cosas más. Pero usted tiene ya la idea. Vacío, insatisfacción, ídolo, sin valor, sin beneficio, etc. La idea aquí es como cuando un niño, escuche bien, corre y corre detrás de una burbuja de jabón. Es la idea. Mira la burbuja colorida, bonita, cristalina, llamativa, brillante, ¿verdad? Y agota sus fuerzas para alcanzarla. Y cuando luego la agarra y simplemente le pone la superficie de los dedos
nos damos cuenta que esta burbuja de jabón explota y se desvanece. Bueno, al tocar la burbuja nos damos cuenta que está vacía. Eso es lo que significa vanidad. No tenía nada en sí, era una ilusión. Era algo que obviamente un niño al verla cree que es algo muy de gran valor. Y el niño corre y corre detrás de una y de la otra. Pero hay un detalle cuando hablamos de los niños detrás de la burbuja de jabón. Que podemos mirar a un niño hacer eso y podemos decir, ay, mira los niños cómo son. No se da cuenta que al ir detrás de una burbuja, agota sus fuerzas, está sudando, agotando todas las fuerzas para tratar de agarrar una burbuja, pero se le explota y vuelve y sigue detrás de la otra. Pero si analizamos nuestro estilo de vida, humanamente hablando, nos daremos cuenta que es lo mismo que el hombre hace. Todos, de manera lógica, de manera racional, sentido común, sabemos que el dinero no trae felicidad. Todos sabemos eso. Pero de la razón a la convicción hay dos cosas diferentes. Una cosa es decirlo y saberlo, otra cosa es creerlo y aplicarlo. Porque todos sabemos que el dinero no trae felicidad. Pero ¿cuántos de los que dicen eso se detienen de afanarse? Parece que cada vez más, ¿verdad?, usamos menos la razón. Y cada vez más la gente va detrás de las cosas materiales. Ahora, quiero hacer una distinción para no confundir. Muchos de ustedes quizás estarían preguntándose, pastor, ¿cómo yo puedo distinguir entre afanarme y trabajar arduamente, verdad? Hay una diferencia. Bueno, el problema es que vivimos en tiempos donde los trabajos ya no son en sí trabajos con horarios. Ahora los trabajos son casi trabajando para Faraón. Y el sistema está diseñado para engatusarte, como dirían en mi país, con las cosas de lujo, las cosas materiales, hacer que tú compres más de lo que tienes para que trabajes más y tengas menos tiempo. Ahora vamos a hacer un cálculo matemático. Yo me quiero, por así decir, un ejemplo, ¿verdad? Es solo un ejemplo, no es real, pero un ejemplo. Me quiero comprar un carro Ferrari de $300,000. Pero para poder tener ese carro tengo que trabajar casi 60 horas a la semana. Y luego me dan el trabajo. Cuando me dan el trabajo o la promoción, estoy aquí haciendo imaginación, me pongo contento porque llega a la mente esa palabra, me voy a comprar mi carro Ferrari. Pero luego me doy cuenta que mi trabajo no me deja manejar el carro Ferrari. Vamos a usar otra hipótesis, otro ejemplo. Voy a buscar un trabajo que me paguen mucho para bendecir a mi familia, como muchos dicen. Y luego tenemos este trabajo que paga mucho y nos ayuda a comprar una casa grande, comprar todo lo que los hijos quieren, buen colegio, buen todo. Pero entonces no tengo tiempo para la familia. Entonces tengo una casa grande, pero tengo un hogar muy pequeñito. Entonces siempre estamos negociando entre las cosas que Dios nos demanda y las cosas que este mundo demanda. Entonces la pregunta es, ¿será que las bendiciones son las materiales y las terrenales? ¿Será? Bueno, al tocar una burbuja nos damos cuenta de tres cosas, que estaba vacía, luego vino aflicción porque se explotó aquello que tanto quería alcanzar, y por tercero, sin provecho porque de qué sirvió correr tanto detrás de eso para que cuando la toqué se explotó. De igual modo, hermanos, sucede cuando queremos comprar algo y todos estamos en lo mismo. O sea, yo también tengo deseos y anhelos y a veces quiero comprar algo, pero he aprendido que cuando me encuentro con ese ímpetu de querer algo, siempre me recuerdo de lo que Jesús dice y Salomón, todo es vanidad. O sea, no está diciendo el texto que no lo compre, que no lo disfrute. Lo que está diciendo es que no ponga mis expectativas como que eso es lo más grande que voy a adquirir porque me voy a desilusionar. Mis expectativas al subirla tan alta, cuando agarro aquello que tanto quería, al obtenerlo me doy cuenta que no era lo que yo pensaba. Por eso es vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho. Bueno, como la mente siempre se va a los extremos, cabe explicar que entendemos que la bendición de Dios no es en sí lo material o terrenal, pero no significa que no sea una bendición lo que recibimos de la mano de Dios. Preguntamos a manera de análisis, ¿es una bendición cuando Dios nos da dinero para comprar y pagar las cosas que necesitamos? Es una bendición.
Es una bendición si Dios te compra tu carrito, ¿verdad? Porque lo necesitas para ir a trabajar o mover tu familia. Es una bendición. Lo que estamos aquí enseñando es que no es la bendición, no es lo último de la vida que debemos de alcanzar, en el sentido de lo más importante. Entonces nos damos cuenta que Dios nos provee cada día de cosas materiales y es una bendición. O sea, lo entendemos. ¿Qué bendición? Podemos muchas veces ver que de la mano de Dios ha venido cosas materiales y podemos decir gloria a Dios por las bendiciones de Dios. Pero Dios quiere que tengamos en concepto espiritual que las cosas materiales un día se van a quedar atrás. Un ejemplo es la mujer de Lot. En un momento Lot vivió, dice la palabra que Lot era rico como su tío, o sea, quizás no como su tío, pero tenía posesiones. Tenía tantas posesiones que en un momento no cabían los dos en un solo lugar. Y por esa razón Lot decide moverse a Sodoma y Abraham se fue a otro lugar. Y Sodoma viene siendo como Nueva York, vamos a decir, en ese tiempo, donde había riquezas, el reguío dice que era bien grande y bonito. Ahí estaba Lot. Pero en el momento que se corrompió Sodoma y Gomorra, vino un juicio de Dios, pero vino una advertencia, el cual es el Evangelio. Y Lot tenía que salir y dejar todo atrás, como cuando Jesús dice, cuando venga la persecución, los que estén en la azotea no bajen, los que dejaron atrás cosas no miren atrás, corran. Y le dice el mensajero a Lot, no miren atrás para que no vean la ira de Dios, no miren atrás, el que mira se queda. Y dice la palabra que la mujer de Lot se volteó. Entonces, ¿qué sucedió? La bendición de ella se encontraba delante, no atrás. ¿Fue una bendición lo que ellos obtuvieron en ese tiempo de parte de Dios? Sí fue una bendición. Pero le dieron un lugar en sus corazones donde se aferraron tanto que aun cuando vino el juicio, ella prefirió voltearse atrás por el amor que le tenía a las cosas materiales, lo que dejó atrás. Por eso en los libros del Nuevo Testamento Jesús nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Así, un verso muy corto, acuérdense de la mujer de Lot. Creo que Lucas 17:32. Acuérdense de la mujer de Lot. Viene con el contexto de la codicia. Y como cristianos debemos tener muy claro diferencia entre bendiciones temporales y bendiciones eternas. O bendiciones terrenales y bendiciones celestiales, podemos decir. Nuestro Señor Jesús nos enseña que las cosas terrenales no son más importantes que las celestiales. Esto no significa que lo material no sea importante, desde luego que no. Miren, Jesús en Mateo 6:25 dice lo siguiente, vamos allá. Mateo 6, versículo 25. Aquí Jesús viene en el capítulo 6, viene hablando de la vanagloria y la codicia y el afán. Viene hablando de esas cosas del corazón. Todo lo que, la lucha del corazón, de lo que Santiago habla, la lucha del corazón. Y primero comienza hablando de 3 puntos. Cuando tú ores, des ofrenda o ayunes, no lo hagas para que te vean. Y ahí habla de la gloria de hombre, o sea, buscando el aplauso del hombre. No lo hagas porque ahí tienes tu recompensa. Ahí tienes tu bendición, podemos decir. Si el hombre te aplaude por lo que tú haces y no lo haces para Dios, ya te pagaron. Pero si lo haces en secreto, de nuestro Padre recibiremos recompensa. Pero luego de esos 3 puntos, de la oración, ayuno y de la ofrenda o la limosna, comienza Jesús a hablar de que no podemos servir a 2 señores. No podemos servir las riquezas y a Dios. Entonces, muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿significa esto que tengo que dejarlo todo como los discípulos dejaron sus redes? Algunos Dios los va a llamar al tiempo completo al ministerio. Pero a otros en general, todos los demás, todo cristiano, tiene que tener siempre en segundo término las cosas de esta vida. Es posible que eso nos conlleve a vivir de una manera más sencilla. Es posible, más humilde, por así decir. Porque queriendo ir detrás, como dice 1 Timoteo 6, dice, algunos queriendo enriquecerse, dice, fueron traspasados por muchos dolores y se apartaron de la fe. Queriendo enriquecerse, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando nos encontramos con 2 opciones enfrente, usted preguntaría, pastor, entonces, ¿cómo hago? Bueno, es más sabio, si se te dificulta adquirir dinero, es más sabio vivir de manera sencilla,
y agradecido con Dios. Porque si tenéis vestidura y alimento, estén contentos con esto. Algunos quizás estudiaron, tienen la capacidad de hacer más dinero, eso no está mal. Otros quizás tienen oportunidades que no quita o no les resta la relación con Dios, eso no está mal. El problema se encuentra cuando estamos afanados y concentrados en adquirir, 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 y si nos sobra un minuto de la semana, se lo regalamos a Dios. Le damos lo que le sobra a Dios. Eso es idolatría. Entonces, una persona cristiana que tiene su concepto de que las bendiciones en sí son las materiales, le va a dar más valor a lo material que a la persona de Cristo. Y aquí vemos en Mateo 6:25, donde Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Ahora yo quiero decir algo. Cuando Jesús estaba hablando de este texto, en ese ambiente donde él se encontraba, en ese momento no había gente batallando con que, ay, yo quiero una tableta 2021, y yo quiero un iPhone no sé qué, y un Samsung esto, y un carro Mercedes-Benz o una casa con piscina. El concepto aquí, a pesar de que sí, tenían las luchas de querer riquezas, pero aquí Jesús está hablando de lo prioritario, de lo necesario. O sea, no se afanen por el vestido y la comida, eso es necesario. O sea, no tenemos necesidad de una tableta como la que yo tengo aquí, que estoy usando. No es una necesidad primordial, no es esencial eso, no es vital, es la palabra. Es algo que si Dios permite la podemos tener, y gloria a Dios por eso. Pero aquí Jesús está hablando de comida y vestidura. Fíjense, de alimento y solamente ropa para cubrir la desnudez. Y aquí había una predicación hacia los pobres, pero aquí había gente con dinero también escuchando. Gente que tenía más de un vestido, comida que sobraba. En esas historias aparece el rico necio o el rico y Lázaro, donde desperdiciaba alimento. Entonces, nos damos cuenta que el contexto histórico aquí es importante saber. Dice el Señor luego, dice una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y no es el cuerpo más que el vestido? Ahora, yo quiero que usted piense en algo. Hay dos tipos de vestido y dos tipos de alimento. Está el alimento espiritual y el alimento material físico, el que nos comemos cada día. Está el vestido físico, la ropa de tela, y está la vestidura espiritual, ¿verdad? La palabra dice que la investidura del Señor fue el Espíritu Santo sobre el creyente. Pero está hablando también de las ropas blancas, la santidad del cristiano, la moral, la pureza, todo eso. Entonces hay comida espiritual, vestido espiritual, y hay ropa y comida material. Entonces aquí nos damos cuenta, en una ocasión Satanás se le aparece a Jesús predicándole el evangelio de la prosperidad a Jesús. Vamos a ponerlo así. Satanás le predica el evangelio de la prosperidad a Jesús y le dice, si tú conviertes esas piedras en pan, yo te daré te daré riquezas, te daré alimento físico, te daré gloria terrenal. Es lo que hoy se predica en su gran mayoría. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el alimento físico nos ayuda a vivir dentro de, vamos a poner un ejemplo, de los 190 años que vivamos en la tierra. Tenemos que comer. Pero el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, nos va a llevar a vida eterna. Y por eso Jesús no le resta valor al alimento físico, pero lo pone en orden de prioridad. Dice, no solo de pan físico, de harina, vivirá el hombre, no solo. O sea, si el hombre nada más busca el pan físico y no el espiritual, va a vivir en la tierra, pero luego va a morir eternamente. Entonces tenemos que comer el pan físico, pero sobre todo el espiritual, el que lleva vida eterna. Entonces Jesús pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? Y aquí vida es el alma y alimento es alimento físico. Entonces a veces afanamos el alma por ir detrás de los alimentos físicos. Y aquí está hablando de afanarse, no está hablando de no trabajar, de afanarse, preocuparse, enfocarnos nada más en eso.
Dice, ¿no es el cuerpo más que el vestido? Y muchos pierden, hasta se enferman por trabajar tanto para comprar ropa de marca o para tener un closet lleno de ropa que ni aún se pone. En este caso no era el sentido de muchos de los que estaban escuchando. Algunos no tenían más que una sola ropa. Pero dice aquí la palabra, no se afanen, esa es la palabra. Y la palabra afanarse, miren, si usted lo pone en sentido bíblico, afanarse significa romper el primer mandamiento. Porque Marcos 12:30, se lo leo rapidito para avanzar. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Corazón, alma, mente, fuerzas. Con toda tu voluntad, buscando a Dios, con toda tu mente, orando en todo tiempo sin cesar, comunicándote con Dios y caminando con Dios, alma, sentimientos, sufriendo por causa del Evangelio, muchas veces, y fuerza, sirviendo a Dios. Ahora, solamente por las cosas que nos afanamos, dedicamos el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. Entonces, afanarse es idolatría, es hacer de un Dios las cosas materiales. Entonces, ahí nos damos cuenta de algo. La bendición no es adquirir cosas y posesiones y posición terrenal. Afanarse es dedicar todo el corazón, el alma, la mente y todas nuestras fuerzas para obtener algo, y eso es idolatría. Pero el afán, escuche bien, el afán comienza en el sentido y valor que le damos a las cosas. Es decir, si yo digo, un ejemplo voy a poner, si yo digo, si yo tengo o obtengo ese carro del año, ¿verdad? Que vale $100,000, por así decir, entonces me va a dar valor. La gente me va a ver como alguien importante. Y la gente me va a mirar, me va a buscar, me va a dar posición, etcétera. Entonces, al yo darle ese valor a ese carro y querer encontrar en ese carro ese valor, voy a dedicar todas mis fuerzas en eso porque eso es lo que me va a dar identidad. Pero si yo digo, quiero ese carro, pero mi identidad viene de Cristo, mi seguridad viene de Cristo, mi fortaleza, mi valor viene de Cristo, tenga o no ese carro, mi bendición está segura. Porque tengo a Cristo, sea rico o sea pobre. Esa es la idea. Miren, el afán es cuando al querer algo por encima de todo, esto luego lo convertimos en nuestro Dios, con D minúscula. Y esto es idolatría. En la Biblia, mis hermanos, aparece una palabra que parece muy insignificante, parece. Y es la palabra buscar, buscar. Esta palabra, la palabra buscar, del griego seteo, esta palabra buscar, así se escribe en el griego, seteo con Z. Esta palabra en un sentido fundamental significa adorar. Aquí no se está hablando de buscar el niño a la escuela, no es la palabra buscar lo que se me cayó, mi zapato se cayó y lo ando buscando. Aquí la palabra buscar tiene el sentido de ir detrás de algo aún arriesgando la vida. O ir detrás de algo con diligencia, con entrega, con todo el enfoque que podamos y todas nuestras fuerzas hasta alcanzarlo. Eso significa buscar, del griego seteo. Ahora usted va a encontrar esa palabra en una lista de versos, como por ejemplo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, buscando, ahí está la palabra seteo. Entonces, con ese ímpetu que Satanás te anda buscando, es que Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando la gente se le acercaba a Jesús, Él les decía, ¿qué buscáis? ¿Verdad? En un momento estaba Jesús en un lugar predicando el Evangelio y llegó la familia, María y sus hermanos afuera y dice, tu mamá y tus hermanos te buscan. Fíjense, te buscan. Ahora, en la manera que ellos buscaban a Jesús no era como buscaban los que le seguían a Jesús. Todavía no. Luego creyeron, pero en el momento como que dudaron de Jesús. Y Jesús dijo, mi familia es la que hace la voluntad de Dios. Ellos no me buscan por la razón que ustedes me buscan. En un momento multiplicó los peces y panes y luego salieron otra vez aquellos que comieron y disfrutaron de la multiplicación. Y Jesús le dijo, yo sé que me buscáis, no porque habéis visto las señales. La intención de buscar a Jesús no era para adorarlo. Y por eso vemos que esta palabra buscar
Está hablando de con dedicación ir detrás de Cristo a través de su palabra, obediencia, cumpliendo su mandamiento y confiando en lo que sucedió en la cruz. Cada día nuestro afán debe ser buscar a Cristo. Miren, muchas personas tienen trabajos muy peligrosos, muy peligrosos. Y aquí la palabra buscar definimos que es ir detrás de algo aún exponiendo la vida. Eso significa en este caso buscar en la Biblia, del griego seteo. Y hay personas, yo he visto, a mí se me paran los cabellos cuando yo veo que hay hombres limpiando los cristales de los rascacielos, edificios muy altos, en andamios que están agarrados con sogas así. Y yo nada más de mirarlo ya estoy temblando, porque es un trabajo peligroso. Hay algunos que trabajan en construcción. Un día andaba con un hermano de la iglesia y pasamos por una construcción y habían unas estructuras así sin paredes, sin nada, nada más el hierro, el esqueleto del edificio. Y veíamos desde lejos hombres que estaban colgados de una soga pero inclinados hacia el vacío. Y decíamos, ay Dios mío, me decía el hermano que sabe un poco de construcción, me dice, eso no es bueno. Y vemos gente que arriesgan su vida, ¿verdad? Hay personas que trabajan en laboratorios donde hay químicos tóxicos. Pero un punto importante es que cuando usted le pregunta a estas personas, ¿cómo puedes trabajar en un lugar así? Te van a contestar, pagan mucho dinero. Esa es la razón por qué se arriesgan, es que pagan mucho dinero. Entonces, podemos hacer un análisis que mucha gente le tiene miedo a ciertas cosas dependiendo de lo que obtenga. En un momento Jesús dijo, muchos de ustedes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre descender con sus santos ángeles. Ahora, usted se da cuenta que nosotros arriesgamos la vida dependiendo del valor que tenga aquello por el cual la arriesgamos. Me explico. Yo arriesgo mi vida en un trabajo porque sé que voy a recibir dinero. Entonces, hay gente, por ejemplo, cuando un soldado, y digo esto con toda sinceridad, no todo soldado que va a la guerra lo hace por amor a su país. Yo he escuchado listas de historias que en sí les ofrecen una cantidad de dinero que en el momento es muy atractiva y no piensan en la consecuencia futura, sino en el momento que adquieren el dinero. Esa es la idea. Y nos damos cuenta de que todos haríamos cosas imposibles de hacer por dinero, ¿verdad? Algunos hacen cosas ilícitas, exponen su vida a vender drogas, a hacer cosas que da pena escuchar, pero aquí nos damos cuenta que cuando Jesús nos habla de buscar el reino de Dios y su justicia, es con esa idea de buscarlo con todo el corazón. Aquí la palabra buscar es importante. Mire, y entiendo aquí que no todos cuando se buscan un trabajo lo hacen por lo mucho que pagan. Hay veces que sí entiendo, dice pastor, es que fue lo único que encontré. Sí, está bien. Pero aquí el sentido es la palabra buscar. Cualquiera que sea la razón por el cual exponemos nuestra vida, el tipo de trabajo, lo que sea, aquí la parte es con el ímpetu que lo buscamos. Miren, Jesús, ya leímos en Mateo 6:25, dijo, no es la vida más que el alimento. ¿Cuántos pierden la vida por ir detrás del alimento? Es una ironía. Y decimos todos amén a eso. Sí, claro que sí, pastor. La vida es más importante que el alimento, pero aquí la vida no se está refiriendo al cuerpo que perece, al cuerpo que se arruga, al cuerpo que se enferma, al cuerpo mortal que un día morirá. No, la vida aquí es el alma. Entonces Jesús no está diciendo que no trabajes, Jesús está diciendo no te afanes, no des toda tu vida por alcanzar riquezas que perecen. Más bien da tu vida por las riquezas que a vida eterna permanecen. Entonces Cristo quiere que trabajemos, el Señor quiere que hagamos lo prioritario, pero que no demos la vida por lo pasajero. Un día, hermanos, todos estaremos en una caja, en un féretro, siendo dentro de un funeral, despidiéndonos de esta vida, todos absolutamente. Hace unos días me invitaron a cubrir una ceremonia funeral y cuando tú miras el cuerpo de alguna persona en una caja, en un féretro, ¿verdad? Hasta ahí llegó su vida terrenal, por la que tanto muchos se afanan, ¿verdad? Pero luego viene lo que dice la palabra en Hebreos 9:27. Es necesario que el hombre y la mujer mueran y de inmediato el juicio. Es decir, una persona muere y al segundo, no sé si es medio segundo, al pestañear, se encuentra frente al juez de toda la tierra. Miren,
Jesús va más allá acerca del orden entre la vida y el cuerpo físico, el alma y el cuerpo. Usted conoce el texto, es un texto que leemos mucho. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este texto me llegó a la mente mientras desarrollaba esta enseñanza, por la razón de que el mismo Dios nos está diciendo, miren, aun si pierden la vida, el cuerpo físico, siempre recuerden que la más importante es el alma. Y aquí Jesús se estaba refiriendo a los que en la persecución había amenaza de muerte. Pero Jesús le decía, por eso era que él le decía, no se regocijen por los dones, regocíjense por el fruto y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús enfocaba todo al alma porque esta vida es pasajera. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y aquí podemos ver que nuestros cuerpos mortales pueden servir tanto de tropiezo o de instrumento para Dios. Muchos cristianos buscan a Dios por las bendiciones temporales, otros buscan a Dios por las bendiciones eternas en Cristo. Si no tenemos claro que las bendiciones temporales son pasajeras y que las bendiciones celestiales son eternas, podemos tropezar así como Demas, uno que servía con Pablo. Pablo dijo, Demas me ha dejado amando más este mundo. Y aunque Dios nos puede dar bendiciones terrenales, no se olviden que la herramienta más sutil de Satanás es ofrecer cosas materiales o amenazarnos de quitarnos las cosas materiales. La palabra de la Biblia habla de la marca de la bestia. Un día dice la palabra que vendrá el anticristo, es un político de todo el mundo que va a ofrecer paz y seguridad, pero va a proponer una marca, no se sabe cuál es todavía, que el que no se pone esa marca no va a poder ni vender ni comprar. En otras palabras, no va a poder formar parte de la sociedad. Va a tener que vivir en los montes como si fuéramos gente salvaje, como animales, y disculpen el ejemplo. Ahora, hay una tensión con esto de la marca de la bestia que muchos piensan, ¿verdad?, que se va a poner de una manera como escondida. La palabra claramente dice que la marca de la bestia viene y es puesta, pero primero dice, y los que adoraron la bestia y se pusieron la marca, porque Apocalipsis 13 tiene esta distinción, los que adoraron la bestia se pusieron la marca. Ahora, aquí la pregunta no sería tanto cuál es la marca o no. Aquí la pregunta significaría, o sería más importante saber, qué tipo de adoración estamos rindiendo en estos tiempos al mundo, al dinero, a la bestia, a quién sabe. Y hemos estudiado, estamos viendo que buscar el reino de Dios y su justicia es adoración a Dios. Pero ir detrás de las cosas que perecen es adoración a lo terrenal, a lo material y a lo diabólico, dice la palabra. Entonces, cuando hablamos de la marca de la bestia, muchos están mirándola como que dicen que es un chip, que es un sello, que es un código de barras, que es una inyección. Y yo pregunto, y muchas veces se nos va la mente en más, vamos a decir, en descubrir aquello que no ha llegado, pero lo más importante en sí no es saber cuál es la marca, sino la adoración, mis hermanos. Porque si no podemos, vamos a decir, así como Cedrac, Mesac y Abednego, decirle que no a Nabucodonosor y adorar su estatua, mucho menos podremos resistir la marca. Entonces tenemos que trabajar con nuestros corazones de ir detrás de la adoración a Dios para cuando se nos ofrezca la marca o nos amenacen o nos ofrezcan seguridad y paz, podamos decir que no, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Y nos amenacen con entrarnos en el horno de fuego y podamos decir, aunque mi cuerpo se queme, mi alma está segura en el Señor. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, aunque el Señor no nos saque del horno, aún así no adoraremos. Entonces vieron que no fue una fe condicional, fue una fe 100% al Señor, pase lo que pase. Pero si pensamos que las bendiciones materiales son más importantes que las espirituales, Satanás va a utilizar esas cosas materiales para hacernos adictos o esclavizarnos. Acuérdense de algo, escuchen bien. Hemos estudiado que Faraón es un tipo de Satanás, es decir, Faraón es una representación de Satanás. Cuando José entró a Egipto, hubo gran prosperidad.
gran prosperidad, muchas riquezas, mucha abundancia. Y podemos ver que tanto el pueblo de Dios que se fue olvidando de Dios, porque se enfocaron tanto en las riquezas que se fueron olvidando, luego llegó un rey, Faraón, que no conocía a Dios. Y fueron esas mismas riquezas que Dios le dio, se tornaron una esclavitud. Y cuando el Señor los saca de Egipto, ya no podían vencer ese Egipto que tenían en sus corazones y quedaron postrados. Lo que Dios intencionó como una bendición, el hombre lo tuerce y Satanás lo usa como maldición. Entonces, de igual modo, hay cosas que Dios nos da y nos permite tener, pero tenemos que vivir cada día como si algún día lo vamos a perder todo. Porque si no, cuando venga la amenaza de quitarnos nuestras posesiones materiales, vamos a perder el alma. Y por eso Lucas 22, 23 dice, con vuestro sufrimiento, vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. Es decir, al soportar el sufrimiento, alcanzaremos vida eterna. Quiero leer unos textos para ir sobre el final. Me voy a tomar unos minutos de más. Gálatas 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la bendición que prometió el Señor desde los siglos anteriores. No una casa grande, no un carro grande, no un trabajo que pague mucho. Esos son parte del propósito de Dios, pero no es en sí la bendición. Y otro ejemplo que lo podemos ver en el joven rico con Zaqueo en contraste. El joven rico vino donde Jesús buscando vida eterna y tenía posesiones. Pero cuando Jesús le dijo, eso que Dios te ha dado, ¿verdad? Como riquezas, ahora dásela a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y dice la palabra que el joven rico se fue triste y dejó a Jesús y se fue con sus riquezas, pero triste, vacío. Aflicción de espíritu, vanidad y sin propósito. Así salió. Pero en Lucas 19, si usted me acompaña, Lucas 19, verso 8, fíjese lo que dice. El contraste de la historia del hijo del joven rico es Zaqueo, donde Zaqueo se sube en un árbol a ver a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice, desciende pronto porque es necesario que pose en tu casa. Y en Lucas 19, verso 8 dice, entonces Zaqueo, aquí Jesús no le pidió nada a Zaqueo, Jesús no le dijo nada de lo que tenía que hacer, Zaqueo solo dijo todo esto. Puesto en pie dijo al Señor, aquí Zaqueo, he aquí, Señor. Ahora, ¿cómo le llamó el joven rico a Jesús? Maestro bueno. Eres un buen maestro. Me gusta lo que enseñas. Pero Zaqueo le dijo Señor. Esa es la diferencia. Que las bendiciones de Dios no deben estar por encima de Dios, siempre por debajo. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pregunto, ¿llegó la salvación porque Zaqueo dio todo eso? No. Zaqueo creyó en Jesús, recibió la salvación y cuando recibió por fe la salvación, tuvo la capacidad de estar lleno de la verdadera bendición que es Cristo y pudo ver la bendición material como secundario y lo soltó como nada. Y por eso el joven rico se fue triste, porque se fue con sus riquezas materiales, sin Cristo se fue triste. Como alguien dijo una vez, un paraíso sin Cristo es un infierno. Dice luego el texto, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí hijo es la promesa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ahí está la palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. El corazón siempre, mis hermanos, irá detrás de la bendición, siempre. Si las posesiones materiales son la bendición de Dios en sí, entonces no puede un cristiano pobre decir, soy un hombre o una mujer bendecido por Dios, por cuanto no tiene dinero. Los fariseos condenaban a aquellos que en el día de reposo hacían cualquier obra, pero ellos, si se les escapaba algún animal, el cual se veía como una posesión material, Jesús le dice, ustedes van detrás del animal y lo agarran. ¿Por qué si alguien quiere hacer un bien el sábado, ustedes lo condenan?
Miren lo que dice Lucas 15, vamos sobre el final, unos textos y terminamos. Lucas 15, verso 1. Lucas 15, versículo 1. Voy a ir leyendo para avanzar. Dice, entonces él, aquí Jesús, les refirió una parábola a los fariseos, escribas que lo murmuraban contra Jesús, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? Dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. Dice, hasta encontrarla. Aquí oveja, tenemos que entender en el contexto que es un animal que vale dinero. Pero Jesús está hablando del contraste a la oveja de los seres humanos, las ovejas perdidas. Dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así, en ese mismo gozo que ustedes se gozan cuando adquieren su oveja perdida, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren, tomemos en cuenta el por qué Jesús les dijo esta parábola. Ellos, los supuestos líderes de Israel, le daban más importancia a sus propios bienes materiales que a las personas. Para ellos, una oveja era más importante que una oveja perdida del Señor. Entiéndase, una oveja que costaba dinero, obviamente le daba riquezas, pero ir detrás de una oveja perdida, eso nos causa pérdida. Escuche bien, si un fariseo iba detrás de su oveja y la conseguía, era ganancia. Pero si iba detrás de una oveja perdida en el sentido humano, alguien que estaba sin Cristo, le costaba, como al buen samaritano, a él le costó todo buscar esa oveja perdida que dejaron media muerta. En Lucas 15, 18 sigue el texto diciendo, dice Jesús, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma? Dice, no enciende la lámpara y barre la casa y busca. Ahí está la palabra buscar con toda tu vida. Busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, quiero que noten lo que Jesús está haciendo. Jesús está contrastando que debe haber más gozo cuando una persona se salva que cuando adquirimos cosas materiales. Una oveja costaba dinero y una dracma era dinero. Dice, así como ustedes se gozan cuando adquieren lo material, así en el cielo hay fiesta cuando adquirimos a un arrepentido en el reino de los cielos. Amar las posesiones materiales más que las celestiales produce en los corazones idolatría y rechazo hacia el prójimo. Por eso es que entendemos que las cosas materiales que vienen de la mano de Dios son una bendición, pero en sí no son la bendición. La bendición que no acarrea tristeza y es la que enriquece es Cristo mismo. Salomón espiritualmente y proféticamente se refería a Cristo. La bendición de Dios que no acarrea tristeza y enriquece es Cristo en nuestros corazones. Termino con Mateo 6, 29 al 34 y concluimos. Mateo 6, 29. Aquí Jesús concluye el capítulo 6 de Mateo diciendo, porque os digo que ni aun Salomón, aquí lo menciona Salomón, Salomón tuvo, hermanos, lo que no podemos imaginar. Dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, de los pajaritos, o de los laureles o las flores. Dice, y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, está hablando de algo pasajero, que un momento es muy lindo, como esa burbuja de jabón. Dice, y Dios la viste así, fíjense que tiene importancia, aunque es pasajero, es importante, pero no es más importante. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan, ahí está la palabra otra vez, seteo, buscar con la vida. Los paganos van detrás de las bendiciones terrenales, pasajeras, que perecen. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Más bien, como Jesús le dijo en Juan 6, ¿verdad? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí en el 33 Jesús dice, más buscad, ahí está, seteo, buscad con todo el corazón, con toda adoración, entrega, corazón, mente, alma y fuerza. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Miren, Jesús termina en esta porción bíblica diciéndonos que no nos afanemos. Ahora, si usamos el principio de Deuteronomio 28, dice que si obedecemos a Dios, las bendiciones nos van a seguir. Es una consecuencia de obediencia a las bendiciones de Dios. Pero también debemos de tomar muy en cuenta que las bendiciones de Dios muchas veces son aguijones. Usted decía, ay pastor, ¿cómo dijo? Sí, cuando Pablo se le dio el aguijón, para él ese aguijón fue una bendición. Usted diría, pastor, qué raro suena eso, ¿sí? Porque si Dios le quitaba ese aguijón, Pablo se iba a envanecer y se iba a apostatar de Dios, porque era orgulloso. Dice, para que no se me subiera a la cabeza todo lo que vi en el cielo, se me impuso un aguijón, algo que me mantenga afirmado en Dios. Ahora, termino con esto. Cuando un aguijón viene de parte de Dios, es una bendición. Pablo dijo, un mensajero de Satanás que me abofete. Ninguno orarían, Señor, ponme un aguijón. Nadie pediría aguijón, pero lo necesitamos. Porque todos tenemos áreas del corazón que no damos a torcer. Áreas que necesitamos esa debilidad que nos mantenga conectado a Dios. Eso es una bendición. Aunque no la queremos, la necesitamos. Y ese aguijón nos mantiene anclados en Cristo para que no nos perdamos. Y muchas veces ese aguijón puede ser que Dios te mantenga pobre, que Dios no te dé lo que tú tanto anhelas, porque Él sabe de manera, en su presencia puede ver, decir, si le doy esto, se va a perder. Yo recuerdo cuando mi primo mío se llama Yesiel, no sé si me está viendo, yo crecí con él para mí es como un hermano, yo crecí con él, duré muchos años, 17 años crecimos juntos. Y una de las cosas cuando éramos niños que él quería era una bicicleta. Y su papá, que es mi tío, le decía, si te compro una bicicleta, te tengo que comprar detrás una caja. Y le decía que no. Y yo recuerdo que nosotros nos íbamos a rentar bicicletas. Y nos vimos muchas veces en accidentes que eran casi de muerte. Por la gracia de Dios no nos pasó nada. Pero yo era un poquito más, por así decirlo, era como que pensaba más y decía, yo no quiero una bicicleta, decía yo. Así decía. La quería con todo mi corazón, pero decía, no la quiero porque es peligrosa. Y escuchábamos, tenemos un vecino en mi país donde lo mató, se mató en una bicicleta. Y hay una hermanita, no voy a mencionar su nombre, que nos está viendo en Facebook, que vivía como a una esquina de ahí. Nos está viendo, es de mi país. Y la estoy viendo aquí desde el Facebook, pero a una esquina vivía una persona que se mató en una bicicleta. Entonces muchas veces le pedimos a Dios cosas así, eh, que a veces no entendemos que cuando Dios dice que no, es una bendición. Entonces, no todo lo que pedimos, la razón de que alguien tenga una casa grande, mucho dinero, muchos carros, fama, todo lo que el mundo ofrece, no significa que es una persona bendecida. Porque hay ateos que tienen mansiones y odian a Dios. Entonces, tengamos este balance, mis hermanos, que gloria a Dios si nos da lo que le pedimos, pero también gloria a Dios si no nos los da. Cuando Dios dice que no, a veces la bendición es más grande, porque nos está librando de algo. Cuando te dice que sí a lo que tú le pides, lo disfrutas. Cuando te dice que no, te está librando de la muerte. Así que espero que hayan entendido, mis hermanos, y que el Espíritu nos traiga entendimiento. Y como dice Pablo a Timoteo, si alguno tiene vestidura y sustento, estemos contentos con esto. Amén. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que nos edifica en cada momento, Señor. Yo te pido, Señor, te pido que tu Espíritu nos traiga entendimiento. Si hay alguna lucha o algo que no queremos aceptar como cristianos. El mundo nos dice que
Si no tenemos cosas materiales en abundancia, no hemos tenido éxito, no hemos prosperado y por así decir, un fracaso es la palabra. Hemos fracasado en la vida, pero no así en ti, Señor, no así nos ves tú, Padre. Sabemos que hemos adquirido la prosperidad, el éxito y las riquezas más grande que cualquier persona puede adquirir, y es Cristo en nuestros corazones, viviendo para tu gloria, amando al prójimo y estando en todo tiempo dispuestos, así como en principio Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Ayúdanos a entender esto para que no seamos atrapados por el afán, la idolatría, y que no amemos nunca lo terrenal más que a ti, Señor. En un momento Pablo dijo, hay algunos que andan por ahí que son enemigos de la cruz, que solo piensan en lo material y terrenal, cuyo Dios es su propio vientre, y se refería a los deseos terrenales de la carne. Queremos que Cristo sea nuestra porción, así como tú le dijiste a Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón en gran manera. Así queremos, Señor, atesorarte a ti en nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse con nosotros y deseamos que tengan buenas noches.